parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. ¿Cómo está, estimado Jorge? Yo muy bien. Usted, amigo Rodrigo, ¿cómo lo ha tratado la semana? La semana me ha tratado muy bien. Nos preparamos de manera eficiente para este nuevo capítulo de la historia de don Martín Bresler. No nuevo capítulo porque no nos alcanzó el tiempo el programa pasado para poder terminarlo. Lo vamos a hacer ahora, lo vamos a continuar. No vamos a ocupar todo el programa hablando de Martín Bresler porque también vamos a tocar otro tema. Ah, mire qué bien. Y bueno, pero a ver, me ayuda a recordar dónde quedamos la vez pasada. A mí se me mezcla entre lo que sé y lo que hemos dicho, pero más o menos por la fuga de Bresler hacia Chile, ahí creo que quedamos, inclusive se contó... Bueno, vamos a hacer un repaso así. Esa especie de leyenda de cómo pasó una de las noches más frías ahí cruzando la cordillera. Hablamos de la fuga de la cárcel de 1916, Martín Bresler, que era uno de los prisioneros, uno de los presos en esa cárcel, a tan solo 2 días de ser indultado. Su padre, Martín Bresler, que se llamaba igual que él, había conseguido del gobernador Elordi ese beneficio del indulto. Pero disculpe, así le refrescamos a la audiencia también. ¿Por qué estaba preso exactamente Martín Bresler? Si se suponía que era hijo de un poderoso hacendado, si se lo puede denominar de esa manera, él tenía sus tierras. Sí, no sé si poderoso, pero sí muy respetado. Un respetado inmigrante Boer. Nosotros hicimos un raconto de por qué la colonia Boer de agricultores, Boer en neerlandés, en el idioma de los Países Bajos, que nosotros a veces simplificamos y decimos Holanda, pero en realidad lo correcto es decir los Países Bajos. Bueno, le decía que Boer significa agricultor, de las dificultades que tuvieron con la presencia inglesa en Sudáfrica, las guerras Boer en Sudáfrica, unas guerras bastante sangrientas, donde los británicos se apoderaron de todo lo que es Sudáfrica. En realidad, algo habíamos dicho, de que la presencia británica generalmente no traía buena suerte a los... Y también hicimos algunos comentarios al respecto. Sí, hicimos algunos comentarios. Bueno, ellos aprovechan cualquier excusa para... Intervenir, para poner orden. Hicimos todo ese repaso sobre el por qué la familia Bresler terminó en Huaún, ahí en la zona cercana a San Martín de los Andes. Los primeros años, bueno, mucho trabajo, mucho sacrificio, pero Martín Bresler hijo se ve envuelto en algunas controversias, especialmente con los vecinos. Primero por un incendio que lo acusan de que lo provocó intencionalmente, aunque es sabido que generalmente los desmontes siempre se hacen con fuego, o se hacían en aquella época con fuego. Sin embargo, se lo acusa de que él no avisó a las autoridades y eso le provocó daño a la propiedad de un vecino. Más adelante, por un problema de robo de ganado, decían que una vaca, después que era más de una. Eso es lo que lo lleva a la cárcel. Lo que lo lleva a la cárcel. Y después hablamos de la fuga, de algunos episodios que se mezclan con la famosa fuga de presos de 1916, que desembocan en la masacre de Zainuco. Utilizo la palabra masacre, permítame, porque hay 2 versiones. Está la versión oficial que dice que los presos se fugaron, y está la versión, la que creemos todos, o casi todos, que no fue un accidente, que un malentendido, un intercambio de disparos entre 2 fuerzas en igualdad de condiciones, sino que lisa y llanamente lo fusilaron. Inclusive eso trajo una investigación muy conocida del periodista y muy conocido en Neuquén, Abel Chaneton, que inclusive trascendió las fronteras de la provincia y fue conocido a nivel nacional. Ese hecho narrado por él tiene esa versión también, que es la que en definitiva la mayoría creemos. No era la intención hablar de los hechos de Zainuco, porque de eso vamos a hablar también en otro momento. Esa es otra historia.
que hace crecer la pila de pendientes, de temas pendientes que tenemos con este programa. Exactamente. Dijimos que luego de esa fuga, él se dirigió hacia la zona de la cordillera. Los presos, que eran 160, los que protagonizaron la fuga, un poquito más, no salieron todos juntos, no se dirigieron todos hacia el mismo lugar, sino que fueron... se dispersaron. Sí, en grupos dispersos. El grupo donde iba Martín Plesler, bueno, hicimos un breve raconto por los lugares donde pasó. Un hecho pintoresco es el de San Martín de los Andes, donde una familia amiga lo alojó, donde él estuvo tocando el piano y donde la familia de su amigo cantaba, la señora de su amigo cantaba una ópera como hecho pintoresco. También está como hecho pintoresco, casi novelesco, cuando se dirige al paso cordillerano Ilpela, ahí en las proximidades de San Martín de los Andes, que el frío era tan intenso que, según cuenta en Recuerdos Territorianos Edelman, él sacrificó un caballo, le sacó las vísceras y se cobijó dentro del cuerpo del animal para pasar la noche. Y no congelarse. No sabemos si es verdad, pero bueno, forma también parte de la leyenda. Tendríamos que saber cómo consiguió esa información don Edelman, aunque bueno, él habló muchas veces con Martín Plesler, incluso después de su captura, de su segunda captura, que es la que vamos a hablar ahora. Vale recordar que en esa fuga también sucedieron los episodios que dieron muerte a uno de los hermanos Plotier, del cual se lo acusa a él, casi como que si lo hubiese matado a sangre fría, cuando también hay una versión de uno de los sobrinos de Plotier que relativiza esa posibilidad de que lo haya matado a sangre fría, porque habla de un intercambio de disparos en la que nadie sabía muy bien dónde estaba ubicado, lo cual pareciera que, bueno, también esas dos versiones o más versiones que a veces tienen las historias. Pero ahí vamos llegando, luego de esa noche pasada en la casa de esta familia, hasta donde habíamos llegado en el programa anterior, que es al cruce de la cordillera, aproximadamente por ahí andábamos. Que una persona amiga, un indio, según lo que dice Edelman en Recuerdos Territorianos, lo alojó, creyó en su palabra de que era inocente y lo ayudó a cruzar a Chile. Y ahí fue donde nos quedamos en el programa pasado. Ahora vamos a contar un poco qué fue lo que pasó, por qué otra vez volvemos a hablar de Martín Plesler, cuando en realidad podría tranquilamente reiniciar una nueva vida en el lugar donde estuviera. La hermana de Martín Plesler, muchos años después, relata que el indio que lo ayudó, que lo mantuvo oculto en una cueva. En una cueva, sí, bueno, lo ayudó a cruzar a Chile. En Chile lo estaban esperando también a Martín Plesler porque era un fugitivo y el hecho trascendió las fronteras. Ese paso no estaba bien vigilado, por eso fue el que eligió para poder cruzar. El indio que lo ayudó entró en comunicación con un francés, primero lo indagó y una vez que estuvo seguro de que no lo iba a traicionar, que no era ninguna trampa, accedió a los requerimientos de este ciudadano francés, que en realidad tenía documentación falsa y que le aseguró a Martín Plesler que lo ayudaría a emigrar a Chile, con una sola condición: era que luchara por Francia en la Primera Guerra Mundial. En esos momentos se estaba desarrollando el conflicto bélico en Europa, la Primera Guerra Mundial. En ese momento la denominaban la Gran Guerra. El término primera surgió luego de la segunda, o durante la segunda. Exactamente. Poco se sabe de lo que hizo Plesler en Chile. Se cree, esto según la versión de Edelman, que trabajó en los salitrales, que se fue a Iquique, que compró unos documentos falsos a nombre de Aurelio Carrillo Puñer, que sería en realidad el nombre del peruano que se los vendió, el, entre comillas, ciudadano francés. Con ellos se embarcó a Estados Unidos, pero en 1916 Plesler, no sabemos cómo, aparece en Egipto. De allí lo ubicamos otra vez en Marsella, donde se incorpora a las fuerzas británicas como parte del ejército aliado en la contienda que se estaba desarrollando ahí en Europa. Con el ejército norteamericano volvió a Estados Unidos, donde sirvió en una división de inteligencia, y hay muchas constancias y certificaciones de su participación honrosa, de su valor en la contienda de la Primera Guerra Mundial. Todo esto está medio difuso, hay muchas controversias, hay algunas cuestiones que solo las podemos relatar solo porque está la versión de Edelman, también la de su hermana Curina, pero muchas veces las versiones de Curina difieren de las otras versiones, entonces bueno, era la hermana, Rodrigo, entiéndalo. Ella nos narra un Martín Plesler casi santo, en el que las circunstancias lo fueron obligando a tomar ciertas determinaciones. También hay una novela
sobre su vida, en la que también hay episodios que no son de fácil comprobación, de Mario Romano y Guillermo Kaufman, en la que, bueno, habla de ellos nombran algunas cartas, pero que nunca se pudieron conocer. Sí, la novela se llama ¿Quién conoce a Martín Pressler? Ellos mencionan muchas veces haber tenido acceso a cartas familiares. La cuestión es que esas cartas no está claro, o por lo menos no citan la procedencia o la fuente que permitió darlas a conocer. Lo que pasa es que también es una vida muy novelesca, sobre todo, o sea, más allá, la primera parte también, y si hablamos de una persona que era inocente y que se fue encontrando con situaciones que no se pudieron manejar, como por ejemplo la versión de que él no quería fugarse de la cárcel, pero que era fugarse o ser asesinado por quienes sí se iban a fugar, y varias situaciones que luego cruzar la cordillera, llegar a Chile, embarcarse y pelear en la Primera Guerra Mundial y volver condecorado, hablan de realmente un personaje novelesco. Entonces, sí, por eso nosotros cuando empezamos a proyectarlo, este programa, los posibles acontecimientos de los cuales íbamos a charlar, dijimos, este va primero, porque en realidad a nosotros este tipo de historia también nos encanta. Claro. Yo ya en el programa anterior había dicho que uno que fue de chico gran lector de novelas de aventuras, de novelas históricas. Bueno, esta historia no tiene nada que envidiarle a las mejores novelas de aventuras, de acción y novelas históricas que uno ha leído. Concuerdo absolutamente, Rodrigo. Y entonces, ¿qué pasó? Porque héroe de la guerra, o por lo menos se había afincado en los Estados Unidos. Ahí es donde reaparece otra vez con su verdadera identidad, porque hasta ahora todo esto que hizo fue con su identidad peruana, ficticia. Se presentó en el consulado argentino en 1924 con el propósito de aclarar su situación legal. Él quería arreglar cuentas pendientes con la justicia argentina. La hermana Curina decía que él había adherido a una secta cristiana muy estricta, que tenía como ley más importante el mandamiento de la verdad. Recordemos que los Breles eran protestantes, o sea que no es nada... Sí, eso no sería extraño. No sería extraño. Como en el consulado argentino no le dieron importancia, no le dieron bolilla, como decimos nosotros habitualmente. Perdóname usted, yo sé que tiene el lenguaje un poquito más... no, para nada. ¿Ah, no? No, pasa que estudio 2 o 3 palabras antes de venir al programa y trato después de ubicarlas y dar la idea de que mi lenguaje es fluido y amplio. En el consulado no solamente no le dieron mucha bolilla, sino que inclusive consideraban que estaba un poco loco. De hecho, dice aquí, daba muestras de haber perdido la razón. Es más, le dijeron amablemente que estaba todo muy bien, que se retirara. Le ofrecieron una pensión de $100, pero bueno, parece que eso fue lo que lo decidió, ofendió y le dio alas para volver a la Argentina. Sí, antes de venir a la Argentina... ¿Siguió haciendo lío en Europa? No, bueno, como su requerimiento no fue atendido, voy a empezar a hablar como usted. Voy a empezar a usar un lenguaje un poquito más... Bien. No tan reo. Entonces yo haré el rol de reo. Bueno. ¿Viste? Entonces fue a Chile. En Chile le advirtieron que eso era peligroso, eso de venir a la Argentina, pero él quería que sus hijos tuvieran un apellido digno, por lo menos eso manifestaba, y no dudó y cruzó a la Argentina. No nos olvidemos que él tenía pedido de captura. Ni bien fue identificado, lo detuvieron, porque de 1916, aquella circular de Eduardo Talero, donde estaba su pedido de captura, con una descripción física de él, que lo describía así con ojos azules, aunque algunos difieren y dicen que sus ojos eran verdes. Bueno, esa circular todavía no había perdido vigencia. Lo condujeron directamente hacia Zapala para ahorrarle el rigor de las comisarías intermedias. ¿Usted entiende qué quiero decir con el rigor de las comisarías? O sea, que no fuese cobrando en cada pueblo, ¿no? Él protagonizó una fuga, había herido a policía, y usted, sí. Como alguna vez lo hemos dicho, la gente que mata o hiere a policías no la pasa bien. Entonces, lo que pasa es que él fue detenido, se presentó en un destacamento, al parecer que estaba a cargo de un primo suyo, con lo cual... Sí, también lo dejaron ir primero a Zapala a ver a una de sus hermanas, no Corina o Curina, donde estuvo alojado y pudo al menos estar detenido, pero en un lugar favorable, amigable. En ese encuentro es muy posible que estuviera Curina, que fue la que más adelante narra la historia
que nos permiten un poco cotejar con las otras versiones. Bressler negó todos los delitos que se le atribuían, excepto la herida que le causó al policía cuando cruzaba el río Coyoncurá. Lo cual demuestra qué inteligente fue el primo en mandarlo directamente a Zapala y no hacerlo estacionar en cada pueblo. Él se justificó, dijo que ese disparo al policía en el río fue en defensa propia porque las armas policiales le estaban apuntando. Por supuesto negó lo de Plotier, el asesinato. Luego sí estuvo un tiempo detenido y como no lo liberaban, porque él pensaba que era venir a aclarar y ya está, me dejan en libertad porque vine a aclarar, solo bastaba con presentarse y... Sí, inclusive si hubiese esperado un par de años más para hacerlo, la causa hubiese prescripto, pero no pasó así y por lo tanto no es que llegó, se presentó y no pasó nada. Mientras estaba detenido no es que la pasó muy bien, había dejado de comer, reclamaba por su libertad. Algunos dicen que desesperado golpeó su cabeza contra las paredes de la celda, eso tal vez para justificar las heridas que él tenía. Vio cómo es eso de cuando aparece una persona herida en la cárcel, ¿no? Sí, generalmente suelen darle de golpes con la cara a los puños policiales. Como usted decía, era extraño que se hubiera presentado porque faltaba poco tiempo, 2 años para que prescribiera la causa. De hecho, le habían advertido a él allá cuando estaba en los Estados Unidos que si volvía al país podía suceder lo que sucedió, ¿no? Él decía que él quería rehabilitar su pasado para dar a sus hijos un apellido honrado. Lo creyeron loco y en esa situación lo enviaron a Buenos Aires para que los médicos determinaran si estaba en su sano juicio o padecía alguna insanía. Esto para no decir si estaba loco o no. ¿Sabe cuánto tiempo permaneció en Buenos Aires? No. ¿Quiere que se lo diga? Sí. Ahí estaba esperando. Claro. No, ¿cuánto? 16 años. ¡Apa! Don Martín Bressler falleció a los 51 años, el 17 de abril de 1940, en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Borda. En ese momento creo que se llamaba Hospital de las Mercedes. Exactamente. ¿Y sabe qué? La iglesia rechazó la posibilidad de darle cristiana sepultura. Amigo Rodrigo, no se asombre. No, yo no quiero, por el programa de hoy ya nos hemos metido suficiente con las instituciones. ¿Por qué no pasamos a algo más? Por ejemplo, la música. Bueno, ¿Trajo preparado algún tema? No, pero musical? espere, porque... ¿Cómo no termina ahí? ¿Qué pasa? No termina porque Martín Bressler es una leyenda, es un personaje novelesco y a partir de su muerte empezaron a tejerse diversas anécdotas, diversas leyendas sobre su vida. En 1946, en LU5, en Radio Neuquén de la Red Splendid, en aquella época, se hizo el relato Episodios Novelescos, que son páginas de la historia neuquina, de Ángel Edelman. En 1989, en el ciclo radial Historias de mi pueblo, la compañía radioteatral de Rolando De Bassi y Jorge Edelman transmitió el radioteatro de 25 capítulos, La trágica evasión de 1916. De paso, aprovecho para decir que en el canal de YouTube de Más Neuquén estamos subiendo capítulos de radioteatro de Jorge Edelman para todos los oyentes que hayan vivido aquella época. Eso es una muy buena noticia. Estamos subiendo en este momento Juan Moreira. Vamos a ver si conseguimos algunos más, Bairoleto. Es muy difícil porque todo ese material se ha ido perdiendo en el tiempo. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para volver para recuperarlo con la ayuda de LU5, de la familia de Jorge Edelman. Pero bueno, nos estamos alejando de tema, pero no quería dejar de decirlo. Másneuquén.com, ahí pueden encontrar los capítulos que hemos subido de este radioteatro de Jorge Edelman. También hubo una obra más acá en el tiempo de Alejandro Finzi. Sí, pero antes está la novela de la cual hemos hablado hace un rato, ¿Quién conoce a Martín Bressler?, de Mario Romano y Guillermo Kaufman. Y después está, dígale usted, lo de Alejandro Finzi. No, eso nada más. Es un unipersonal que dirigió Carlos Cepeda, que realizó una gira por toda la Patagonia y fue un éxito muy grande. Me alegro porque Alejandro Finzi es un escritor y es un artista de la zona al cual respeto muchísimo. No he tenido oportunidad de ver muchas de sus obras, pero en algún momento, gracias a mi niña que
en Neuquén hace unos años hizo radioteatro, hizo algunas obras de él y bueno, a través de eso he logrado conocerlo y bueno, me parecía que era correcto nombrarlo porque muchas de las historias de las que estamos hablando muchas veces no llegan hasta épocas más contemporáneas. Entonces yo por las dudas lo mencioné. Hizo muy bien. Y bueno, pero evidentemente usted también lo iba a mencionar, por lo cual... Sí, yo en los apuntes acá tengo anotados, o sea, no crea la gente que me acuerdo todo de memoria, tengo algunos apuntes, antes de hacer el programa me voy anotando cuáles son los puntos, sobre los cuales no me tengo que olvidar de hablar. Ahora sí, podemos decir que hemos concluido con esta historia de Martín Bressler, que se nos hizo un poquito más larga de lo previsto, pero en realidad es por la emoción nuestra al contarlo, al relatarlo, porque realmente este personaje nos gusta y han quedado varias cosas en el tintero, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, sí, pero ya básicamente con este pantallazo que dimos... Yo quería hacer la representación de él llegando a la casa y es un diálogo maravilloso que hay con el hijo de la familia en la que termina tocando ópera en el piano. Bueno, pero ¿sabe qué? A lo mejor si alguien está escuchando el programa, a mí me encantaría poder recrear, aunque sea en modo radioteatro, muchas escenas de la historia neuquina. Pero bueno, es algo que de a poquito vamos a ir fomentando, incentivando. Esto es el comienzo de un proyecto de hacer llegar la historia neuquina que mucha gente no la conoce. Sabe que más de la mitad de la población de Neuquén no nació en Neuquén y de golpe se encuentra con todas estas historias y dice, epa, acá... Algo que me ha pasado a mí. Acá hay historia, a mí también, por supuesto. Yo no soy nacido y criado, no soy... Yo sí, pero no acá. Ah, bueno. Discúlpeme, usted sabe que me cuesta, no puedo con mi genio. Bueno. ¿Cómo vamos a cerrar antes de irnos a la pausa? Y con un tema musical, vamos a escuchar algún tema que esté relacionado con esta fuga y esta leyenda y este misterio de Martín Bressler, porque su vida, si bien es... Me suena a tango. Sí, pero usted ya me lo adivinó. Vamos a escuchar a Fuga y Misterio de Astor Piazzolla. Pero por favor. Todos los jueves de 18 a 19 horas.